Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, les saludamos desde la cabina de Monte María Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche, por lo menos aquí desde la ciudad de Tijuana, Baja California, para todos ustedes, nuestros hermanos que nos están ya visitando desde los diferentes medios, como también hasta donde llega esta programación de Monte María Radio y Televisión, sea al interior o exterior de la República Mexicana. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y acompañándonos, y seguramente que estuvieron ya en los programas anteriores. Bueno, pues les saludo muy cordialmente a todos ustedes, les doy esta bienvenida a su programa Buenas noches, buenas noticias, la nota blanca en la información. Y bueno, pues también ahí les pongo a disposición los diferentes medios con los que ustedes se pueden contactar con nosotros. Es el 664-371-2369, nuestro número de WhatsApp, en donde ustedes pueden enviarnos sus mensajes, pueden enviarnos sus intenciones a través de esta aplicación, a través de esta red, podría decirse así, multimedia, donde ustedes pueden hacernos llegar ya sus intenciones. Como también a través de Facebook tenemos este portal de Monte María Radio y Televisión, y también desde el perfil de su servidor, Fray Sergio MJM. Por supuesto, en la página oficial www.montemaria.org, y bueno, pues ahí también hay una sección de intenciones. Pueden hacernos llegar también sus intenciones y con gusto haremos lo posible por dar lectura a sus intenciones. Digo lo posible porque de repente, ya saben, no me alcanza un poquito el tiempo. Pero bueno, pues yo aún así, sepan que día con día las intenciones que llegan a este programa las ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo Eucaristía y por supuesto en mis oraciones. Vamos pues con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. San Gil, natural de Atenas, Grecia. De este hombre de Dios se cuentan muchos milagros, todos ellos a través de la oración hecha con fe. Al descubrir que Dios, por su mediación, realizaba dichos milagros, vendió entonces muchas posesiones que tenía y dio el dinero a los pobres, y él se dedicó a orar y a meditar en las Sagradas Escrituras. Estando en oración, oyó los lamentos de un pobre hombre mordido por una serpiente y lo invitó a la oración para que Dios lo sanara, y así sucedió. Pero las sanaciones físicas y espirituales empezaron a complicarle la vida, porque todo el mundo lo buscaba para pedirle orara por enfermos y poseídos de malos espíritus, y le rendían muchos honores como a un gran santo, con grave peligro de que él se llenara de orgullo. Dispuesto entonces a alejarse e irse a vivir a un sitio dedicado a la oración y la meditación. Dispuso entonces alejarse e irse a vivir a un sitio dedicado a la oración y la meditación. Se subió a un barco rumbo a Marsella, Francia. En el camino, invitando a todos a orar, apaciguó una tormenta que amenazaba con hundirlos.
Se fue a la soledad y encontró un monje anciano y muy especializado en la oración y la meditación, y logró hacer grandes progresos. Los campesinos de la región comenzaron a llegar con los dos monjes para que oraran por ellos, y se consiguieron maravillosas curaciones. Además, leía las conciencias e invitaba a los pecadores al arrepentimiento. Su vida así transcurrió hasta el momento de su muerte en el primer domingo de septiembre. Es el patrono de los tullidos, de los mendigos y de los mordidos por serpientes. Otros santos de hoy: Teresa Margarita, Régulo, Donato, Ana, Félix. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Gracias a todos ustedes que continúan con nosotros en este su programa de Buenas noches, Buenas Noticias. Vamos a dar esta mejor nota que podamos recibir en toda nuestra vida, y esa es la del Evangelio, la de la palabra de Dios que habla a nuestra conciencia y a nuestro corazón. Hoy es día miércoles y vamos estrenando este mes que le pedimos al Señor nos ayude con su divina providencia. Y vamos a ver pues qué es lo que nos dice en este Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, el día de ayer yo también compartía cómo hasta el mismo demonio, el mismo Satanás, sabe perfectamente quién es Jesucristo, ¿sí? Él sabe perfectamente. Dice, porque sabían que Él era el Mesías. Y algo interesante, como cada uno de nosotros nos vamos incursionando dentro de nuestra fe. Vamos alimentándonos poco a poco de nuestra fe, ya sea por mediación de alguna persona, ¿sí? Recuerden ustedes cómo cada uno fue incursionándose por medio que de su abuelita, que de su mamá, que porque los llevaban al catecismo. Y cómo cada uno de nosotros fuimos aprendiendo poco a poco. Sin embargo, pensamos que tiene fecha límite, ¿no? Que tiene un vencimiento, que el aprendizaje y la retroalimentación de la fe es solamente por un tiempo, ¿no? Como muchas de las veces o no supimos escuchar, o simplemente porque éramos muy pequeños aprendimos tan solo para poder pasar, ¿no? Como existe actualmente una mala educación, lamentablemente. Estoy hablando en el lenguaje académico, ¿no? De la escuela, de la secundaria, primaria, preparatoria, universidad, como muchos estudian para pasar, pero no para aprender, ¿verdad? Y aprender no es lo mismo que memorizar,
¿sí? No es lo mismo. Aprender es realmente vivirlo, saborearlo, conocerlo de cerca. Y como muchos de nosotros, algunas cosas las aprendimos y otras las memorizamos. Que sí se requiere ciertamente de un saber entender y memorizar, pero no al 100%. Lo que en realidad se requiere es de un saber aprender, ¿sí? De un saber aprender. ¿Por qué? Porque muchas de las veces desconocemos que lo que se nos enseña dentro de nuestra fe y nuestro catecismo es precisamente para aplicarlo en la vida cotidiana, para vivirlo, ¿sí? A eso me refiero con que hay que saborearlo, porque se tiene que vivir, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos que los mandamientos de la iglesia, los pecados capitales, que te muestran y te enseñan dentro de una catequesis, pues las diferentes oraciones, que los mandamientos de la ley de Dios, que no son los mismos que los de la iglesia, los sacramentos, por ejemplo, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué tanta información? Para poder vivirlos, para poder vivirlos. ¿Qué pasa si yo no tengo esa constancia, retroalimentación de lo que va a ser el resultado de toda una tradición en un principio? Yo el día de ayer les compartía, en un principio no había nada escrito. Se fue dejando conforme a la sucesión apostólica. Es decir, cada apóstol que iba muriendo iban dejando nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones nos fueron dejando todo por escrito. Y cada vez que avanzaba el tiempo se iba formalizando, ¿verdad? Antes no existía que la doctrina, que existía, pero no de como ahora, ¿verdad? Que hay parroquias, que hay párrocos en cada parroquia, que hay catecismo, que hay catequistas, ¿no? Pero sí las había, no con el nombre, no en ese método formal, pero ya lo había. Ahora es que, bueno, pues tenemos de verdad un regalo dentro de nuestra iglesia, un aspecto formalizado donde sabemos dónde tenemos que acudir para poder recibir nuestros sacramentos, para poder retroalimentarnos por lo menos cada cierto tiempo. Y por eso seguramente en cada parroquia deben de estar, por ejemplo, pues esos diferentes grupos pastorales, por ejemplo la pastoral juvenil, la pastoral con los matrimonios, las pastorales que nos van poco a poco retroalimentando. Pero también está, por supuesto, la enseñanza directa de la palabra de Dios que me va alimentando y me va enseñando cómo saber, escuchemos bien esa palabra, saber actuar en la vida cotidiana. Y es que, sobre todo, la primera evangelización, la primera catequesis, la primera formación cristiana, efectivamente se obtendrá directamente de la palabra de Dios, pero se tendrá que vivir y practicar en casa, en el hogar, en la familia. Ese va a ser el primer encuentro de formación. Ahí va a ser un lugar especial, muy, muy especial, donde se fomente la evangelización y la catequesis, la formación cristiana y de la fe. No puede haber primero otro lugar si no es la familia. La familia es el primer lugar, decía por ahí un documento dirigido a los sacerdotes, ¿no? O a aquel que estudia hacia el sacerdocio o rumbo al sacerdocio. Ese documento, se me va ahorita el nombre, pero Optata Antocios es un documento, el título pues en latín, pero es su traducción, ¿no? Optata Antocios, ese documento que va dirigido a los sacerdotes, y en uno de sus textos, no recuerdo si es el 9 o el 16, donde nos indica que el primer seminario, fíjense bien cómo se expresan ante la familia, el primer seminario, dice, es la familia. O sea, un joven que va a incursionar la formación del sacerdocio tiene que tener en cuenta que su primer grupo de formación cristiana y en la fe será la familia.
¿sí? Cuando muchos pensamos que la primera forma, el primer seminario es el seminario, el que ahora ya conocemos formalmente, ¿no? Donde se forman los seminaristas, los futuros sacerdotes, o las primeras casas de comunidades religiosas. No, el primer lugar de formación cristiana es la familia. Es la familia, necesariamente la familia. Y quien está a cargo, quien está al mando de la familia, son padre y madre de familia. Quienes llevan primero el encuentro con Dios, ellos primero, para posteriormente llevar al encuentro con Dios a sus hijos, ¿verdad? Al fruto de la familia, al fruto del matrimonio, que son los hijos, ¿sí? Entonces, ¿para qué menciono todo esto? ¿Para qué menciono estas bases tan elementales que ya deberíamos saber y que estoy seguro muchos ya conocen, pero que lamentablemente nos desviamos por otras situaciones como la ignorancia? Y no es de que seamos natos a la ignorancia, es que simplemente no nos hemos dado ese tiempo para poder empaparnos realmente de nuestra fe. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué menciono estas bases tan fundamentales que ya deberíamos de saber? Porque simple y sencillamente hoy en día hay una carencia de esto, hay una carencia en cuanto a una cercanía tanto con Dios, ¿verdad? Y todo lo que conlleva a Él. Todo eso que lo que conlleva a Él es, por ejemplo, ese objetivo trascendental que quiere para el hombre, que es que nosotros nos salvemos, que alcancemos la salvación. Y lo va a hacer de una manera muy interesante, ¿eh? Dios Padre lo va a hacer de una manera muy, muy interesante para llevar a cabo ese plan maravilloso de salvación. Lo va a hacer a través de su Hijo Jesucristo, único nada más, pero que aún así, por así decirlo, no pudo más, ¿sí? No pudo más el amor por su Hijo, sino el amor que tiene por nosotros. Eso es lo que le pudo más, ¿sí? Eso es lo que tuvo como primer meta, eso es lo que tuvo como primera instancia, el amor por nosotros. ¿Dónde lo podemos comprobar? El permitir lo que le hicieran a su Hijo. ¿O de qué manera iba a poder cumplir esa voluntad? Entregando la vida por nosotros. Entonces, si a alguien le explicas esto, humanamente no tiene sentido, ¿verdad? ¿De qué manera podemos expresar el mayor amor que tiene un padre a un hijo? Pues abrazándolo con cariños, protegiéndolo, cuidándolo. Claro, hoy en estas fechas ya se ve cualquier barbaridad, pero normal o generalmente, pues un padre siempre quiere a su hijo y sería algo incoherente o sería algo dicho sin sentido si nosotros dijéramos, wow, pues imagínate qué mayor amor de un padre que lo deje a la deriva, ¿verdad? Que deje a su hijo en las manos o en las acechanzas del enemigo. Por supuesto que no. Todo padre o madre de familia está al pendiente de su hijo y siempre cuidará y velará por él. Y estará siempre dispuesto inclusive hasta dar la misma vida. Entonces imagínate Dios Padre que entrega a su único hijo para poder entregarnos a nosotros la vida, para poder entregarnos a nosotros la libertad, para poder entregarnos a nosotros esa entera comunión con Él y poder tener ese boleto que me permite en cierto momento, cuando Él nos llame, poder tener acceso o ser partícipe en la vida eterna. Hagamos el caso, por ejemplo, de un caso cualquiera, de por ejemplo estar en una fila, ¿no? Esperando a que te den una despensa o porque vas a ir a formarte en el banco, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo a veces hacemos unas filas tan largas? Y sí o no, ¿cómo nos desespera, por ejemplo, que una persona se quiera meter adelante de ti, ¿sí? O que una persona te quite tu lugar? ¿Cómo sentirías? ¿Cómo te sentirías si de repente te descuidaras y una persona vaya por delante de ti, siendo que tú estuviste muchas horas formado y que de repente se coló en la fila, ¿verdad? Y tú así como que, oye, qué injusticia, yo llegué hace tiempo por acá y ¿por qué te pones antes que yo? Entonces a veces, muchas de las ocasiones, pudiéramos perder nuestro lugar
pudiéramos perder ese lugar tan privilegiado que tenemos en la fila, ¿sí?, para poder llegar a la vida eterna. Perdemos el lugar por distraernos, perdemos el lugar por poner nuestra atención en otras cosas, que no es el objetivo, llegar al culmen, al término de esa fila, que es que me atiendan, ¿verdad? Que es poder llegar con aquel que está hasta el frente. Y es precisamente como muchos de nosotros a veces estamos formados en la fila, es decir, ¿qué es estar formado en la fila? Es lo que Cristo hizo por nosotros, hacernos partícipes de esta filiación. ¿Qué es esa filiación? Filiación es igual a ser hijos de Dios. Nosotros no podríamos ser hijos de Dios si no es por Cristo, por medio del bautismo, por supuesto. Él nos hace partícipes de una filiación y todavía de que nos hace partícipes de una filiación, es decir, de ser hijos de Dios, nos hace partícipes todavía de que alcancemos la meta, la vida eterna. Pero vuelvo a repetir, aquí el único obstáculo somos nosotros mismos, que nos distraemos, que nos enfocamos en otras cosas o que simplemente toda nuestra atención, nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestro tacto, nuestra vista está muy concentrada o en uno mismo o en lo que el mundo me presenta. Y aquí es donde viene muchos casos que seguramente han de asistir a cada sacerdote. Aquí vienen muchos. Me refiero a aquellas personas que de repente o vienen endemoniadas o vienen con problemas, que porque fueron con el brujo, que porque fueron a que les leyeran las cartas, que porque fueron a que les hicieran una limpia, que porque fueron que quién sabe a dónde, que si el Reiki, por ejemplo, que si la corriente de la, ¿cómo se le llama esta? De la... del yoga, ¿no? Que si quién sabe cuántas porquerías más el mundo presenta, porque simplemente antepone, obviamente, una felicidad temporal. Y por ahí, como dice el dicho, ¿no? ¿A quién le dan pan que llore? Pues obviamente, si tú estás necesitado de algo y el mundo te presenta ese algo que tú necesitas, claro que voy a ir corriendo a que me lo den, ¿verdad? Lo que no sabemos es que siempre el mundo te va a presentar algo que aparentará ser aquello que más anhelas, pero que al final de cuentas tendrás que pagar y pagar muy caro. Y con esto no me refiero a que por el simple hecho de que el mal sea un gran poder, no, simplemente por nuestra consecuencia, porque bajamos las defensas, porque quitamos a nuestro Dios del lugar que le correspondía. ¿Te acuerdas de ese pueblo malagradecido en su debido momento que liberó por ahí Moisés? ¿Sí? ¿Te acuerdas de ese pasaje del Antiguo Testamento en donde Moisés libera al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿verdad? Y de repente allí en Egipto, ¿no? Y que de repente el pueblo ya una vez pasando todavía un mayor signo visible, que se abriera el mar en dos partes y pasaran por en medio, y que cuando el mar se cerraba era cuando eliminó al faraón y a todos sus secuaces y ya no pudieron alcanzarlos. Y dices, wow, qué barbaridad, Moisés, tu Dios tiene gran poder. El pueblo estaba lleno de júbilo porque los habían vencido y habían ganado la victoria, la libertad. Pero en un tiempo más adelante, ¿qué es lo que sucedió? De repente ya se dieron cuenta que estaban caminando mucho y no tenían ni lugar estable donde llegar, no tenían alimento. Ahora sí empezaron las quejas, ¿verdad? ¡Ey, pues dile a tu Dios, ¿no? Que nos iba a dar tanto, nos iba a dar de comer, de beber y no tenemos nada, ¿sí? Y ahora sí viene la queja porque no tengo, porque no me satisface, porque no me cumple lo que yo quiero, dice el pueblo. Y ahora sí se quejan con el Dios de Moisés. ¿Por qué? Pues porque en un principio muy bonito, me liberaste de las garras del enemigo, pero ahora me tienes, mira, en la pobreza, me estoy muriendo de hambre, de sed, y no hay nada, ni siquiera un lugar donde llegar, un lugar estable donde vivir. Como siempre, la necesidad humana aferrada a la vida terrena, aferrada a las cosas del mundo, aferrada a los problemas, aferrada a la situación del diario vivir, cuando el Señor lo único que nos está presentando es confiar en Él, es abandonarnos en Él,
Es en tener un encuentro real, no un encuentro aparente. Donde cuando son las cosas bonitas, ahí sí te quiero, pero cuando hay las cosas feas, el sufrimiento, las lamentaciones, el desastre, el diluvio, problemas, circunstancias difíciles, enfermedades, ahí ya no te quiero. Te quiero, pero para que me soluciones, no para que realmente crea yo que con esto voy a ganar la vida eterna, no. O porque crea realmente quién eres tú. No, muchas de las veces lo queremos solamente, pues solucióname aquí el problemita. Quítame el estorbo que tengo aquí enfrente porque me estorba. Y ya una vez que me lo quitaste, hazte a un lado. Ya quiero vivir mi vida. Y aunque no lo quieran, así han llegado personas. ¿Sí? Cuando te dicen, Bray, es que mire, tengo este problema y no sé qué hacer. Pero ya una vez solucionado, ni se acuerdan, ¿verdad? Ni a quién realmente invocaron, ni por qué lo hicieron. Simplemente lo único que querían era que se solucionara su problema o que sanaran, ¿no? Tu objetivo, tu voluntad, debe estar asimilada al objetivo que Dios Padre nos presenta a cada uno de nosotros, a la santidad, a la vida eterna. Ahí debe estar precisamente unida nuestra voluntad a la voluntad de Él, ¿sí? Y a través de una serie de cuestionamientos, de preguntas, de discernimientos, de análisis, hoy ya no se analiza, hoy ya no se reflexiona, hoy ya no se utiliza el cerebro, ¿verdad? Hoy ya no se utiliza el don del intelecto que Dios mismo te lo ha dado. Hoy ya se utiliza el sentimentalismo, el sentir bonito o el escuchar bonitas las palabras, ¿verdad? También, no se crean, he recibido por ahí comentarios. Fray, habla muy fuerte, muy feo, háblenos más bonito, ¿no? Pues si no se trata de acariciarte el oído con palabras dulces, se trata de mostrarte la verdad a través de la palabra de Dios. No es mi palabra, es lo que Él te está diciendo hoy. Y todos los días que habla a través de su palabra, ¿sí? Él se manifiesta, se revela, se muestra, se deja ver. Pero muchos de nosotros no podemos verlo. Muchos de nosotros no entendemos que es Él mismo quien me habla. Porque lo único que quiero ver, lo único que quiero escuchar es simplemente sáname, cúrame, ya no tienes problemas, ya estás libre, haz lo que quieras. Es lo único que queremos escuchar. O a menos es lo que el mundo ya nos ha habituado, adiestrado. Nos trata pues de amansar el mundo y de presentarnos siempre un camino fácil. O por lo menos ya es una actualidad en la que también se empieza a habituar desde la juventud. Sí, a los jóvenes, ¿qué se les presenta? Una vida muy fácil, una vida light, una vida donde todo es felicidad, ¿verdad? Donde siempre se soluciona a base de sentimentalismos, a base de diferentes corrientes, menos del poder de Dios. Todo se soluciona a base de tu propia capacidad. ¿Qué te dice el yoga? Ay, tu fuerza y tu ki, quién sabe cuántas fregaderas. Tú eres capaz de hacer quién sabe qué. Todo se concentra en el hombre ya. Tú solo puedes, ánimo. Como si no tuviéramos a quién dirigirnos. Y es precisamente, vuelvo a repetir, en la juventud actualmente se vive. El mundo está retroalimentando al joven en su mentalidad, en su conciencia, en su manera de pensar, que así es siempre un camino, que así es siempre el camino de la vida, felicidad y nunca dificultades. ¿Y qué pasa cuando se tiene que enfrentar? Porque un día se va a enfrentar. Cualquier ser humano se tiene que enfrentar a la realidad de la vida. Problemas, circunstancias difíciles, enfermedades. ¿Qué vas a hacer? A llorar, a suplicar a tu Dios para que nada más te sane. O a suplicar a tu corriente que has escogido, como el yoga, como el reiki, no sé cuántas estupideces más. Es donde recurrimos falsamente a aquello que me presentan fácil, ¿verdad? Fácil. ¿Por qué? Porque pues nuestro cuerpo pide, nuestro cuerpo anhela el estar bien nada más. ¿Y eso a qué me lleva? A no pensar ni en mi Dios, ni en el prójimo, sino a pensar en mí mismo. Me vuelve egoísta, me vuelve corrupto en el corazón y en la conciencia. Hago una conciencia a mi manera, ¿no?
Sí, esto no es pecado. Ay, no, Diosito es tan bueno. Como ahora nuevas religiones que han sobresalido ya. No, separémonos de la Iglesia Católica. Separémonos de la Iglesia Católica porque aquí obligan. Aquí hay sufrimiento. No, Cristo no quiere eso para su pueblo. Cristo quiere un pueblo feliz, alegre, que haga lo que quiera, libre verdaderamente. Eso es lo que dice. Según las diferentes corrientes y otras iglesias que han salido de la misma Iglesia Católica, ¿verdad? Curiosamente. ¿Por qué? Porque simplemente Dios les estorba. El camino de Cristo les estorba. Mejor hago un camino a mi manera, que se parezca al de Cristo, menos en el sacrificio. Ay, no, así no, ese no. Ese no porque duele mucho. ¿Sí? Entonces empieza toda una corriente, todo un pensamiento en que solamente esté conducido en tus capacidades y no abandonarte en la capacidad de Dios. Solo que, pues me temo, una mala noticia, ¿no? Para aquellos que se han salido del verdadero camino que es el de Cristo. Esa mala noticia es de que ni te va a llevar a la salvación, ni vas a encontrar plenitud, ni en tus capacidades, ni en las corrientes que te presenta el mundo. ¿Cuántas de las veces nos creemos capaces de todo, que lo podemos todo, cuando simple y sencillamente no somos más que un instrumento, no somos más que una herramienta, no somos realmente más que criaturas de Dios, pero no somos Dios? Y algo tan interesante como dentro de nuestra vida cotidiana hemos perdido nuestro fundamento, nuestra base sólida, que es la construcción en la fe, la formación en la fe. Hemos perdido ya el interés por seguir retroalimentándonos, por seguir de alguna otra manera, seguir formándonos, ¿no? A través de asistir a misa cada domingo. O sea, ni siquiera te estoy diciendo que tengamos que asistir a cursos de esto, del otro. Digo, qué padre sería. Pero sabemos que hay labores, sabemos que hay familia que atender, donde, lo dije hace unos momentos, ¿no? Ahí es donde verdaderamente se da la catequesis para los laicos, la evangelización, transmitiendo el amor de Dios en las familias. Y claro, dije, qué bueno, ¿verdad? Que fuera por ese aspecto. Y qué bueno que tuvieras a lo mejor un grupo de Biblia, de quién sabe cuántas cosas. Pero si no estamos fundamentados en lo principal, pues lo demás sucumbirá, lo demás simplemente terminará por abandonado. Entonces, cuando menos esa Biblia, ¿no? Cuando menos esa misa de todos los domingos, con asistencia presencial. Asistencia presencial. Porque no es lo mismo imaginarte un plato de comida que comerlo. Porque no es lo mismo ver un video de cocina que comer, ¿verdad? O cocinar. Asimismo, no es lo mismo ver el alimento espiritual en una pantalla que comerlo. Y estar preparado sobre todo, confesándote, luchando por estar en estado de gracia. ¿Recuerdas las lecturas de hace algunas semanas atrás? Que nos decían que nos preparáramos porque no sabemos ni el día ni la hora, porque no sabemos cuándo va a llegar el dueño, cuándo va a llegar nuestro Dios por nosotros. Así es que esta preparación que tú tengas no sea únicamente para la salvación de tu alma, que también sea para la preparación y salvación de las almas que Dios te ha encomendado. En fin, me despido de todos ustedes con esta frase, con esta emblema que muchas de las veces todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos y tratamos de compartir pues a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.